Entonces vamos a ir ahora al tiempo de Nehemías. Abramos nuestras Biblias en Nehemías capítulo 10, 12 y 13. Déjenlo en 13, en el capítulo 13. Vamos a tenerlo allí y vamos a dedicar un poco de tiempo a este pasaje. Nehemías capítulo 13. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Nehemías hay una reforma. Nehemías es un copero muy importante en el gobierno persa, pero él sabe que la ciudad de Jerusalén está en problemas, el muro está derrumbado, están en un gran problema. Entonces él le pide a Dios que le permita el rey ir a Jerusalén. Y el rey le concede eso, le da recursos, lo nombra gobernante y lo envía a Jerusalén. Y cuando Nehemías llega a Jerusalén, él hace un revivimiento y una reforma en Israel, enorme. Tanto que se construye el muro en contra de de enemigos que se han levantado para detener la obra, pero Nehemías no se deja intimidar. Después de esto dice la Biblia que Nehemías hace una reforma en el estudio de la ley de Dios. Y en el capítulo 8 encontramos que ellos leen la ley de Dios. También encontramos en el capítulo 9 que al leer la ley de Dios se dan cuenta que están mal. Ahí en la ley leen acerca de los diezmos. En el capítulo 9 ellos confiesan sus pecados y en el capítulo 10 ellos renuevan un pacto con el Señor. Pero este renovación del pacto con el Señor es muy importante porque ellos hacen un documento y ponen los nombres y firman el documento de que van a ser fieles a la casa de Dios. Ustedes lo pueden leer allí. Miren el versículo 12. Dice el versículo 12, capítulo 12. Estos son los sacerdotes, versículo 10 dice, los que firmaron el pacto, capítulo 10, Nehemías 10, 1. Ahí hacen el pacto, capítulo 9, versículos 38 y seguimos. Nehemías 9, 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, etc. Y ellos firman allí que van a ser fieles a Dios. Y entre esas cosas que firman, en el capítulo 38, firman que llevarán el diezmo. Miren lo que dice. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas. Y dice allí, y del fruto de todo árbol y del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. ¿A dónde se llamaban las primicias, las ofrendas y el diezmo? A las cámaras del templo. Y luego sigue diciendo, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. O sea, fíjense lo que pasa aquí, todo era organizado. Los diezmos no se llevaban todos al templo de una sola vez, sino se llevaban a los levitas ¿en dónde? En todas las ciudades. Cada ciudad era como sería aquí una asociación, digamos. Los levitas en una ciudad lo recogían, otros levitas en otra ciudad lo recogían y ellos traían al templo este diezmo. Dice el versículo 37, dice, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Así que el diezmo es recibido así en cada ciudad y de allí se llevaría. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen los diezmos, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del ¿qué? Del tesoro. ¿Se dan cuenta? Todo esto era muy bien hecho. El diezmo se recibía ¿en dónde? En las ciudades. ¿Y quién lo recibían? Los levitas. ¿Pero quién estaba allí? Un sacerdote.
Yo diría que eso se le llama auditoría. ¿Qué hacía el sacerdote? Revisaba que todo estuviera bien, que no se hiciera nada malo con el diezmo. Se revisaba y entonces ¿qué se hacía? Los levitas llevaban el diezmo del diezmo, ¿a dónde? A la casa de Dios, donde estaban los sacerdotes, porque los levitas también diezmaban. Y este es el principio que la iglesia adventista sigue. Se reciben asociaciones, hay un sistema de auditoría, de revisión, pero de allí se lleva ¿a dónde? A la unión y a las instituciones superiores. Es el mismo sistema que se recibe ¿desde dónde? Desde el tiempo de Israel y el Antiguo Testamento. Era el mismo sistema. Todo muy bien hecho, con orden. Y así que ellos firman este pacto y lo hacen. Pero ¿qué es lo que pasa? Nehemías, capítulo 13, Nehemías 13, dice allí el pasaje que Nehemías se va. Termina su función como gobernante y regresa a la ciudad donde él había venido. ¿Y qué pasa cuando Nehemías se va? El pueblo otra vez se vuelve ¿a dónde? A la apostasía. Miren lo que dice Nehemías capítulo 13. Como dije, los levitas reciben el diezmo y llevaban el diezmo al templo, como lo mencioné un momento, y los levitas administraban el diezmo. Así era. Muy bien, ya había gozo en el santuario, en el Señor como resultado. El 12:44 dice, esto me lo salté y no debería haberme saltado, dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, Nehemías 12:44, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Qué bonito, ¿no es cierto? Había fidelidad. Se recibía el diezmo en las ciudades. El diezmo se llevaban ¿dónde? Al templo, y había gozo con los levitas y con los sacerdotes. Todo bien organizado, todo bien hecho. Gracias a Dios. Bueno, ahora sí. Nehemías se va, regresa a Persia, eso es más o menos en 432 antes de Cristo. ¿Y qué pasa? Los sacerdotes pierden de vista su elevado llamamiento. Capítulo 13, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, podríamos decir algo así como el tesorero, había emparentado con Tobías. Tobías no era parte del pueblo de Dios. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de ¿quién? De Dios, y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, y las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a dónde. Ya no estaban trabajando en el ministerio, cada uno se fue a la casa, al terrenito que tenía. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse ¿en dónde? En sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote el Selemías y el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y el servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Miren, Tobías era amonita,
si recuerdo bien. Habría que buscarlo ahí, pero Tobías no era parte del pueblo de Dios. Y Eliasib, que era el sacerdote encargado, emparentó con él y le hizo una casa en la casa de Dios. Imagínense. ¿Está mal? Le hizo un departamento en la casa de Dios. Ahí donde se deben de recibir los diezmos. ¿Y dónde estaban los diezmos? Pues la gente dejó de dar diezmos. Dejó de dar ofrendas. ¿Y qué pasó con los levitas? Ya no recibían salario, empezaron a no tener que comer. ¿Y qué hicieron? No, pues se fueron cada uno a un terrenito que consiguieron, alguna cosa, y no había ministerio. Y el pueblo de Dios se vino ¿a dónde? A la apostasía. Pero Nehemías regresa. ¿Y qué pasa cuando Nehemías regresa? Dice, no, Señor, eso está mal. ¿Y qué hace? Sacó para afuera los muebles, limpió la casa de Dios, volvió a poner ahí los diezmos, cambió de administración, puso nuevos sacerdotes que supieran que eran fieles. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Judá otra vez volvió ¿a qué? A dar el diezmo. Ahora quiero decirles algo que muchas veces no sabemos, pero cuando yo lo estudié me causó sorpresa. Escuche bien. Cuando yo estudié esto me causó sorpresa. El ministerio de Malaquías, ¿se acuerdan de Malaquías? El ministerio de Malaquías surge en el tiempo de Nehemías, muy probablemente cuando Nehemías está de regreso ¿en dónde? En Persia. Cuando Tobías está ¿en dónde? En el santuario donde no debe estar. Cuando los levitas se están yendo ¿a dónde? A sus tierras, a sus terrenitos allá a sobrevivir. En el tiempo de apostasía, Dios llama ¿a quién? A Malaquías. Y le da un mensaje para el pueblo. ¿Y saben qué es interesante? A mí me sorprendió. Malaquías recibe un mensaje de Dios para reprender a los sacerdotes por el mal que están haciendo. Los reprende porque merecen reprensión. Y Dios dice, estos sacerdotes que están haciendo mal los voy a sacar. El excremento de vuestros sacrificios, dice, los voy a poner en sus vestiduras, los voy a manchar con el excremento de vuestros sacrificios. Y un sacerdote que recibía ese tipo de contaminación no podía oficiar, tenía que ser limpio. Lo voy a sacar del ministerio, lo que está diciendo Dios. Pero Dios no solamente reprende al sacerdote, también reprende al pueblo. Es interesante esto. O sea, aunque había problemas en la casa de Dios y aunque había infidelidad en la casa de Dios, Dios reprende de todas maneras al pueblo por no llevar ¿qué? Los diezmos. Esto a mí me sorprendió y me enseñó una lección. ¿Y cuál fue la lección? El diezmo es de Dios y yo se lo regreso. Y Él va a juzgar y Él va a cuidar de que todo se haga bien en su casa. Pero si no haces bien en su casa, Él va a juzgar. Pero yo sigo siendo, ¿qué? Responsable delante de ¿quién? De Dios. Vamos a ver lo que dice Malaquías, porque Malaquías habla de esto. Miren, Malaquías, esto ya lo mencioné. Como mencioné, Malaquías es probablemente profeta durante la ausencia de Nehemías en Jerusalén. Apostasía era el resultado de falta de honor a Dios. Miren, Malaquías 1:6. Vamos a leer Malaquías 1:6. Y vamos a ir para allá porque este es un pasaje, son libros muy importantes. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dice allí, el hijo honra al padre y el siervo ¿a quién? A su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi ¿qué? Nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu qué? Nombre. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar ¿qué? Pan inmundo. ¿Qué es pan inmundo? Es pan adulterado, son malas, es un pan que debe ser correcto, pero está adulterado. Es decir, una predicación con un mensaje incorrecto.
Ahora quiero decirles algo. Hubo una pregunta muy interesante que alguien hizo sobre si es correcto hablar de diezmos y ofrendas en el púlpito, y es una pregunta muy importante. Pero yo quiero sugerirles algo. Vayan a las predicaciones de Cristo Jesús. Hagan una lista de sus parábolas y sus predicaciones. Y hagan una lista de cuántas de esas predicaciones estaban destinadas al dinero. Y van a encontrar que una gran cantidad de las predicaciones de Cristo Jesús están dedicadas ¿a qué? Al dinero. El dinero es muy importante. Vayan a ver la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan el Bautista? ¿Alguien tiene una túnica? ¿Dos túnicas? Dele a quién. Al que no tiene. A los publicanos, no pidan más de lo que está permitido. Ellos hablaban de lo que eran, hablaban de finanzas. Le voy a decir por qué. Porque donde está vuestro tesoro, está también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Ahora, nosotros podemos adulterar el mensaje de Dios, el pan de Dios lo podemos adulterar de dos maneras. Uno, podemos adulterarlo, hacerlo bien salado. Estoy haciendo una metáfora. ¿Cómo lo hacemos bien salado? Toda predicación es sobre los requisitos, los diezmos, las ofrendas y los requisitos que tenemos que ofrecer delante de Dios. Todo requisito, ley, etcétera. Muy salado, muy poco ¿qué? Como que molesta estar escuchando todo esto todo el tiempo. Eso es adulterar también el pan de Dios. Pero también lo podemos adulterar haciéndolo puro dulcecito, nada más dulcecito. Pura azúcar nada más, sin nada de contenido. No hablamos de lo que Dios requiere. Eso también es ¿qué? Adulterar. Entonces, en otra palabra, la predicación que es solo diezmos está mal, pero la predicación que no habla de diezmos o de ofrendas también está ¿qué? Está mal. Requerimos equilibrio. Y esto es lo que Dios le pidió a Malaquías. Ve y habla. Pero la primera reprensión que Dios hace es a los sacerdotes. Están ofreciendo pan ¿qué? Inmundo. Yo quiero que ofrezcan un pan, un evangelio equilibrado, un mensaje bien hecho, estudio de la palabra de Dios. Ahora quiero decirles algo. El pastor debe tener cada mañana no solamente tiempo para tener su devoción personal. Estamos hablando del tiempo para leer la Biblia, para leer el Espíritu de Profecía como parte de devoción personal. El pastor también debe tener tiempo y debe hacerlo para estudiar la palabra. O sea, estoy hablando no de devoción personal, estoy hablando de estudio de la palabra para predicar. Debe haber estudio para que los pastores presenten seminarios, instrucción. Y si hay un desafío doctrinal, el pastor debe estar listo para enfrentar esos ¿qué? Desafíos, porque él tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, es parte de su responsabilidad. La responsabilidad de los levitas es que ellos debían de explicar la ley de Dios al pueblo. Ellos enseñaban al pueblo. Entonces, el pastor debe tener cuidado de apartar tiempo. Un pastor que no aparta tiempo para estudiar la palabra de Dios y prepararse en sus sermones, no está haciendo bien. Ahora, un pastor que solo estudia, tampoco está haciendo ¿qué? Tampoco bien. Tiene que haber tiempo para la obra del evangelio, que implica la visitación de las casas, los estudios bíblicos, la administración de la iglesia, etcétera. Hay muchas cosas, pero debe dedicar tiempo al estudio de la palabra. Pan inmundo. Lo que Malaquías dice, los sacerdotes no están ofreciendo un pan apropiado. Pero miren lo que dice el versículo 7, dice allí: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Por qué decían que la mesa de Jehová era despreciable? Porque no estaban recibiendo su salario. ¿Se acuerdan de lo que estaba pasando? Tobías estaba ¿en dónde? En el templo. El pueblo dejó de recibir ¿qué? Dejó de ofrendar. Los levitas dejaron de recibir el salario y que dicen: no vale la pena ser levita, me voy a mi ¿qué? ¿Y qué hace Dios? Los reprende. Interesante. Ahora también reprende al pueblo. Miren lo que dice. Versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
La gente empezó a ofrecer animales cojos, ciegos. Es decir, era una ofrenda y un salario diluido. ¿Se acuerdan qué es lo que decía la ley? Todo lo que pase por debajo de la vara no lo puede ¿qué? Cambiar. Y sí, la ley decía, ustedes recuerdan lo que leímos, la ley decía que si cambiaba el animal, ¿cuál era el castigo? Perdía los dos. Tiene que regresar el animal que tomó y además otro. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que hacían estos? Algunos que todavía siguen dando diezmos, decían, bueno, voy a escoger como diezmos el que está cojo, el que está ciego, que ya se va a morir porque está en la pierna quebrada, y entonces daban al enfermito, al que ya estaba todo tambaleando, ese va a ser el diezmo. ¿Y qué hace Dios? Dios reprende. Me están ofreciendo al ciego, al cojo, todo está mal. Dios reprende al sacerdote y reprende ¿a quién? Al pueblo. Entonces dice allí, ahora pues dice, asimismo cuando ofrece el cojo o el enfermo no es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Así que es muy interesante lo que Dios le pide, cómo reprende. Dice, miren lo que dice el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentaste ofrenda, aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, y el que teniendo machos en su rebaño promete, y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las que. Hoy quiero decirles algo, hermanos. Yo he aprendido esto personalmente. Yo fui miembro de la iglesia de Montemorelos hace 2 años. O sea, hace un año yo me fui a Andrews University, pero los 6 años anteriores fui miembro de la iglesia de Montemorelos. Y ahí en la iglesia de Montemorelos pidieron ofrenda para terminar partes de la construcción del templo. Yo soy miembro de la iglesia. Yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, que es un segundo diezmo, y ofrecí una cantidad para dar para la construcción de una parte del templo. Pero no lo di rápido. ¿Y sabe qué pasa cuando no lo das rápido? Después te empieza ¿qué? Te empieza a doler. Y yo aprendí una lección. No, Señor, las cosas se hacen ¿qué? Pronto. Si tú ofreces algo a Dios, miren la ley que tenía Dios en cuanto a los votos. ¿Han leído ustedes las leyes de los votos en Levíticos y en los Números? Dice que cuando el hombre votaba, hacía un voto a Dios, eso se tenía que hacer. Cuando una mujer hacía un voto a Dios, como ella no recibía salario, el esposo tenía que ¿qué? Confirmarlo, porque hacía una ofrenda del salario que se recibía junto con el esposo, ¿verdad? Pero decía que si el esposo estaba allí y no decía nada, tenía que ¿qué? Cumplir. Lo quiero decirles algo, hermanos. Cuando Dios mueva su corazón para ofrendar algo y hagan un voto, cúmplanlo rápido y háganlo con gozo. No tarden. Y eso me pasó una vez a mí y lo di. Y la segunda vez que volví a ofrecer algo, lo pagué inmediatamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es para el Señor y no puedo quedarme con un dinero que ahora ya le pertenece a Él porque ya lo prometí. Y no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de ofrendas. Estoy hablando de ofrendas extras. Si yo le prometo algo a Dios, lo voy a dar inmediatamente y con gozo, porque eso es algo que Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha bendecido mucho. Y lo va a hacer con ustedes también. O ya lo está haciendo. Pero miren, otra cosa muy interesante, dice aquí, estos sacerdotes sentían que la carga era pesada. Miren Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar a gloria a mi nombre,
Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios dice, si ustedes no, le dice a los sacerdotes, ustedes no cambian y hacen una reforma, los voy a sacar del ministerio, dice el Señor. Así que Dios reprende ¿a quién? Los sacerdotes, pero también reprende al pueblo. Miren lo que dice más adelante. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardáis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en qué, y en ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis ¿qué? Robado. Interesante, esta reprensión es en el contexto de Nehemías, en el contexto de Tobías viviendo en ¿dónde? En el templo, en el contexto de sacerdotes dando pan adulterado. Es en ese contexto. Pero Dios no suelta a su pueblo de lo que Él pide a su pueblo. Así que para mí fue una lección muy importante. Esto me enseñó a mí que el diezmo se lo entrego al Señor, y el Señor velará porque sea bien ¿qué? Usado. Y si no es bien usado, Dios juzgará a ¿quiénes? A los que mal usen su diezmo. Pero yo como miembro de iglesia, yo no puedo estar bajo la maldición de Dios. ¿Lo entrego a quién? Al Señor. Es interesante esto, muy interesante. Ahora, así que no entregar el diezmo o entregarlo parcialmente era considerado por Dios un ¿qué? Un robo. No devolver el diezmo era negar el cuidado providencial y amoroso de Dios hacia ellos. Malaquías 3:14 dice, habéis dicho por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Si dejaban de leer, de obedecer la ley de Dios, no recibían bendición y le decían a Dios, ¿para qué te servimos? No lo estaban recibiendo, no lo estaban sirviendo, no estaban obedeciendo sus mandatos. Interesante. Luego dice, devolver el diezmo implica una conversión. Malaquías 3:7 dice, volveos pues ¿a quién? A mí. Ponerme a prueba. Y yo derramaré sobre vosotros ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Esta es una lección muy importante. Dios invita a los convertidos a probarlo. Probadme ahora en esto. El alfolí, otro detalle, ¿dónde debían traerse los diezmos? ¿A la casa de quién? De Dios. A la casa de Dios. Entregarse al alfolí, al levita en la ciudad y el levita al templo, ¿verdad? Ese era el sistema que se utilizaba. Aun cuando los levitas tenían problemas, aun cuando estaban en problemas. Muy bien, ¿qué en cuanto al diezmo en el Nuevo Testamento? Bueno, encontramos algunos detalles. Yo voy rápido aquí, Mateo 23 y Lucas 11:42. Jesús habla de los diezmos y acusa a los fariseos porque diezman el comino y ¿qué? El eneldo, pero se olvidan del eneldo, pero se olvidan ¿de qué? De la justicia, de la misericordia y de la fe. Entonces Jesús dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro. Entonces, sí, entonces las dos cosas son importantes. Son importantes. Creo que lo voy a mencionar aquí, ¿sí? Aconseja seguir el ejemplo meticuloso de los fariseos de diezmar, pero dice que no siguen el ejemplo de falta de justicia, misericordia y fe. Es decir, el diezmo no cubre mis pecados ni me compra la salvación. Es algo importante. Hemos dicho esto, ¿no es cierto? El diezmo no me cobra la salvación, es parte de lo que yo le doy a quién. A Dios por lo que Él me ha dado. No me compra la salvación. Paso, esto yo se lo voy a dejar al pastor Epifanio. Y para que ustedes lo puedan tener. Pero es bueno que estén haciendo anotaciones. Muy bien. Miren lo que dice Lucas 18:9-14. Tenemos la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Hoy te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ¿qué? Pues lo que yo ayuno 2 veces al día, doy diezmos de todo lo que tengo, etcétera.
¿Y Jesús qué hace? Bueno, Jesús dice ahí que esta parábola era para reprender a los que confían en sí mismos y menosprecian a quienes, a otros. ¿Verdad? El entregar a Dios el diezmo me hace fiel ante Él, pero no debo compararme con quién, con otros. No compararme con otros, no debo confiar en mí mismo ni menospreciar a otros, lo que Jesús quiere enseñar con esta parábola. Además, esto es un paralelo de Amós 4:4. ¿Se acuerdan de Amós 4:4 que dice: traigan sus ofrendas y sus diezmos a Betel y sigan prevaricando? De todas maneras, vacas de Basán, ¿se acuerdan de Amós 4:1? Los voy a llevar con garfios y con ganchos a una tierra que no es la suya. Porque el diezmo no cubre ¿qué? El pecado. El diezmo no cubre la infidelidad. Muy bien. Así que Jesús reprende la religión que es meramente externa. Miren lo que dice Hebreos 7:1-10. Ahí habla de que Abraham entregó los diezmos de todo ¿a quién? A Melquisedec. Lo que menciona Génesis 14. Esta enseñanza en Hebreos era para mostrar que el sacerdocio levítico era solo un símbolo, una figura o una sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Cristo mismo. Era lo que iba a venir. Cristo mismo. Ahora, aquí vamos a detenernos un poco porque este es un pasaje muy importante. Ahora, yo olvidé hasta cuándo tengo que llegar. Es importante que me digan, si no puedo irme de largo. Olvidé hasta dónde tengo que llegar. Pero 1 Corintios 9:11-14. Pablo hace alusión al sistema de diezmo del Antiguo Testamento y vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 9, versículos 11-14. Se lo voy a leer, dice ahí 1 Corintios 9. Dice ahí: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, ¿del altar qué? Participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. Muy bien. Primero, debemos decir que en este pasaje Pablo hace una referencia a Números 18:8, Números 18:31 y a Deuteronomios 18:1-3, en el cual Dios dice que los levitas y los sacerdotes, que eran los que ministraban en el altar, comían, vivían ¿de qué? Del altar. ¿Se acuerdan de que cada ofrenda Dios le daba una parte a quién? Al sacerdote y al levita que estaba ministrando. Entonces, cuando dice Pablo que los que ministran al altar deben de comer, deben de participar del altar, está haciendo referencia ¿a quién? A Números 18. Y entonces Pablo dice que esa ley del Antiguo Testamento que se aplicaba a los sacerdotes, ahora se aplica ¿a quiénes? A los apóstoles, a los pastores, a los dirigentes de la iglesia, que han dedicado su vida y su obra al ministerio. También debo recordar aquí lo que mencioné en la mañana, de que en un sentido todo Israel eran ¿qué? Sacerdotes. Todos eran sacerdotes, todos debían de predicar ¿qué? El evangelio. Todos eran sacerdotes. Pero también dijimos que solamente los de la tribu de Leví recibían los ¿qué? Los diezmos, porque ellos se habían entregado completamente a la obra de ¿qué? Del sacerdocio. Por lo tanto, Dios no les dio herencia en la tierra de Israel. La herencia de ellos era ¿quién? Dios. Lo mismo pasa en la iglesia cristiana. Todos los cristianos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Todos los cristianos anunciamos el evangelio.
Todos somos parte del sacerdote, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice Apocalipsis 1, 5 y 6, Apocalipsis 5, 5, etc. Somos sacerdotes para nuestro Dios, pero también dice que solamente aquellos que se han dedicado a la obra del ministerio viven ¿de qué? Del altar, viven del ministerio. Muy bien, ahora menciono algunos detalles más. Mateo 10:10 y Lucas 10:7 tiene algo muy interesante. Cuando Jesús envía a los discípulos a predicar, les dice: no lleven bolsa de dinero, no lleven comida, ropa extra. No, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. Allí los apóstoles que han dejado todo, dejaron su barco, dejaron su tierra, dejaron su trabajo como publicanos, todo eso. Él les dice: no se preocupen, el obrero es digno de qué? Su salario. A la casa que entréis, si la casa es digna, permaneced en esa casa, no andéis de casa en casa, permanezcan en esa casa y la bendición de Dios quedará sobre esa casa. ¿Saben ustedes? Yo salí para trabajar como pastor cuando tenía 20 años de edad. Por alguna razón yo terminé mi escuela de teología 2 años antes de lo que yo había terminado. Así yo tenía 20 años de edad cuando fui a trabajar por primera vez como pastor. Y fui a trabajar a Toluca. Y allí en Toluca una familia me ofreció su casa para que yo viviera allí mientras era pastor asociado en Toluca. Muy interesante. Ellos establecieron un cuartito arriba. Su casa tenía 3 pisos y en el último piso de arriba me dijeron: pastor, esta es su cuarto. Y miren, yo viví allí durante 6 meses. Ellos me ofrecieron eso. Esa familia se convirtió en mi familia. Las niñas que eran chiquitas se convirtieron en mis hermanitas. Todavía hasta el día de hoy nos comunicamos por Facebook, hablamos, yo oro por ellos, ellos oran por mí. Son parte de la familia. Me adoptaron. Pero yo le pido a Dios, y creo que Dios lo ha hecho, que Dios les va a dar a ellos una bendición muy grande. Muy grande. Todavía cuando hablo con ellos me dicen, Adid, me dicen: tu cuarto está arriba. Ahí está arriba, ahí está tu cuarto. Nadie más, ese cuarto no es de nadie más. Me dice: ahí está. Cuando vengas tienes que pasar aquí, quedarte aquí. Imagínense lo que es eso. Pero Dios ha bendecido a esa familia y Dios los va a seguir bendiciendo. Eso es lo que le pido al Señor. Yo siento que nosotros hacemos lo mismo, Dios bendecirá a sus hijos. Ahora, el apóstol Pablo decía algo más. Pablo repitió este día en 1 Timoteo 5:18. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:18. Vamos a leer muchos pasajes, ¿ok? Porque tenemos que sacarlos del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 5:18. Dice 1 Timoteo 5:18, ahí dice 5:17 y 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en ¿qué? Y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. En otras palabras, las iglesias seguían esta idea de que el anciano, que era el pastor en aquel tiempo, que dedicaba todo su tiempo completamente a la obra del evangelio, deberían de ser apoyados, sostenidos por la iglesia. Miren lo que dice más adelante. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9. Bueno, para 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9. Miren lo que dice ahí 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9. Dice ahí la palabra de Dios. 2 Tesalonicenses 3, versículos 8 y 9. Dice allí, versículos 7, 8 y 9, ¿ok? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos ¿cómo? Con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Quiero decirles algo. En Tesalónica y en Corinto
Pablo no aceptó ayuda de los miembros de la iglesia, sino que él trabajó para sostenerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Pablo era, en aquel tiempo, el tiempo de Pablo, yo voy a terminar, en el tiempo de Pablo habían muchos filósofos itinerantes. Estos filósofos venían a las plazas y empezaban a hablar, a dar discursos, y la gente les daba dinero. Pero estos filósofos eran medio, diríamos hoy, medio tranzas. Se aprovechaban de la gente, a veces iban a vivir en casa de la gente, se aprovechaban. Y especialmente en Corinto eso ocurría. Porque Corinto era una ciudad de mucho dinero, un pueblo, un puerto. Entonces Pablo, para que los corintios no dijeran, Pablo es como todos esos filósofos que vienen y predican y reciben dinero y se aprovechan de la gente y predican un rato y luego se van a otro lado. Pablo dijo, no, yo no voy a recibir dinero, voy a trabajar y no voy a recibir dinero. Pero dice, no lo recibí, no porque no tenga derecho, sino porque no quise ser ¿qué? Gravoso. Es decir, Pablo sabía que su derecho era ¿qué? Ser sostenido por la iglesia, pero él no quería que la iglesia tuviera un pretexto para no recibir el evangelio. Interesante. Ahora vamos a leer otro pasaje. 1 Tesalonicenses 2, 6 y 9. 1 Tesalonicenses 2, 6 y 9. Dice allí la palabra de Dios. Dice, no buscamos. Dice, no buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de quién. ¿Será su derecho ser qué? Era su derecho como apóstol de Cristo ser apoyado por la iglesia. Luego dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque vos habéis llegado a sernos muy queridos. En otras palabras, Pablo siempre reconoce que su derecho es ser ¿qué? Sostenido en su trabajo, pero en algunos lugares él dice no. Ahora, yo no voy a tener tiempo de leerlo, porque ya se me acabó el tiempo, pero nomás lo voy a mencionar. Los macedonios, de acuerdo a 2 Corintios 11, 9 y Filipenses 4, 14 y 20, fueron los macedonios, es decir, los de Filipos, los que le envían a Pablo ayuda a Pablo cuando está en Corinto para que se pudiera sostener. Es decir, Pablo no trabajaba para mantenerse a sí mismo, pero a veces por causa del evangelio no puede trabajar todo lo que necesitaba ¿qué? Trabajar para mantenerse. Y entonces los macedonios, que en este caso eran los filipenses, le enviaban ¿qué? Dinero para poder mantenerse y predicar el evangelio en Corinto. De cierta manera, Pablo fue un tipo de misionero de los filipenses, ¿en dónde? En Corinto. ¿Por qué? Porque él era un obrero de Dios. ¿Se dan cuenta cómo? Y nosotros podemos mencionar otros pasajes donde se habla acerca de cómo la iglesia primitiva practicaba que los pastores, los apóstoles, eran sostenidos ¿por quién? Por la iglesia. Esa era la práctica. Muy bien. Hasta ahí vamos a terminar. En la siguiente hora vamos a hablar dónde se encuentra el alfolí y también voy a hablar de si es apropiado pagar ayudar a los pobres con el diezmo. Ya vimos algo de eso ayer y hoy en la mañana, pero hoy voy a terminar con eso. ¿Dónde se encuentra el alfolí y qué pasa con el asunto de los pobres y el diezmo? Muy bien, muchas gracias.